El Royal Rumble siempre ha estado lleno de sorpresas, pero ha habido ciertas entradas a lo largo de los años que nos han dejado boquiabiertos. La electricidad que se siente cuando suena la música de una leyenda retirada hace tiempo, o un debut inesperado de otra promoción, siempre sacude los cimientos de la WWE. Hoy revivimos las entradas más impactantes del Royal Rumble que nadie esperaba. Para empezar, estamos en 2016 y Roman Reigns defiende el título mundial de los pesos pesados de la WWE en el combate Royal Rumble. Mientras The Big Dog esperaba al tercer participante, el reloj de la cuenta atrás llegó a 0 y el estadio se sumió en un silencio de expectación. Entonces, una melodía de órgano desconocida resonó por los altavoces. El campeón estaba visiblemente confuso en el ring. Las cabezas se giraron, los aficionados se inclinaron hacia adelante y, cuando I Am Phenomenal iluminó el Titantron, el Amway Center estalló. El público rugió como si acabara de presenciar un milagro. AJ Styles había llegado por fin a la WWE. Para los incondicionales de la lucha libre que habían seguido la carrera de AJ por todo el mundo, no se trataba de un debut más. Fue una celebración y un momento de validación de todos los años que había pasado construyendo su nombre en Japón, TNA y la escena independiente. No necesitaba a la WWE para demostrar que era una mega estrella, pero ahora estaba aquí para conquistar el mayor escenario de todos. La energía en el edificio era eléctrica. Los aficionados abrazaban a desconocidos, saltaban de sus asientos y coreaban el nombre de AJ como si hubieran esperado esto toda su vida. No fue solo una entrada, fue toda una experiencia. El equipo de comentaristas tampoco pudo contener su emoción porque, al fin y al cabo, son fans como el resto de nosotros. Michael Cole destacó a AJ como el agente libre más caliente del entretenimiento deportivo, antes de que JBL se asegurara de que los aficionados entendieran lo especial que era este momento, mencionando el anterior reinado de Ayata como campeón de peso pesado WGP, un título ostentado por leyendas como Brock Lesnar. Lo pusieron por encima desde el principio, como en "Si no lo sabes, ahora lo sabes", y Styles estuvo a la altura. No se metió en el Royal Rumble, lo dominó. Se enfrentó cara a cara con Roman Reigns, el actual campeón de la WWE, y ofreció una actuación que hizo vibrar a todo el mundo. Casi 30 minutos en el ring y las eliminaciones de Tyler Breeze y Curtis Axel hicieron que todo el mundo supiera que pertenecía al equipo. Luego llegó Kevin Owens, justo cuando los fans estaban soñando con AJ ir a la distancia y perforar su boleto a Mania. Owens apareció y se coló en la fiesta. Un lanzamiento y AJ es a ganar el Rumble para demostrar que era una estrella. Ya lo había hecho. Su llegada fue un cambio sísmico. A partir de esa noche, ya no era solo una estrella indie o una leyenda de New Japan. Era el fenomenal de la WWE. Pero esto no fue más que el principio. Los combates que siguieron, con nombres como Chris Jericho y John Cena, demostrarían que era algo más que un simple bombo publicitario. Él era un main eventer, un show roba y un futuro miembro del Hall of Fame. Aquella noche no se trataba solo de que AJ debutara, sino de crear un momento del que los aficionados seguirían hablando una década después. ¿Dónde estabas cuando The Phenomenal One hizo su debut? Haznoslo saber en los comentarios. Escucha, cuando sonó la música de John Cena en el Royal Rumble de 2008, el tiempo se detuvo. El Madison Square Garden estalló. Los aficionados enloquecieron y el mundo de la lucha fue testigo de un momento inolvidable. Pero, ¿cómo llegamos hasta allí? Preparemos el escenario. Cena se había desgarrado el músculo pectoral 3 meses antes, una lesión que debería haberle tenido de baja entre 6 y 9 meses. La mayoría de los atletas todavía estarían fuera de juego, pero Cena, por algo le llaman superhombre. Big Match John aplastó la rehabilitación como si fuera un entrenamiento más. Mientras que la mayoría de la gente hace fisioterapia 3 veces a la semana, Cena se entregó a fondo con 3 sesiones diarias. En el Rumble de 2008, el tiempo corre en su contra y la tensión en el estadio es palpable. ¿Quién será el último aspirante? Los aficionados aguantan la respiración mientras la cuenta atrás llega a 0. Y entonces, My Time Is Now suena por los altavoces.
La reacción, el pandemonium. El público estalla y la energía es irreal. Se podía ver cómo temblaba el suelo mientras 20.000 fans gritaban a pleno pulmón. Fue el tipo de rugido ensordecedor que pone la piel de gallina, incluso viéndolo años después. Es comprensible, porque no se trataba solo de un regreso, era una maravilla médica. La cara de Triple H cuando Cena salió no tiene precio. The Game parecía que acababa de ver un fantasma, pero en su lugar era Superman con una gorra de béisbol. La montaña rusa de emociones del público pasó de la conmoción a la incredulidad y al caos absoluto. Los aficionados que querían a Cena gritaban. Incluso algunos de los que odiaban a Cena no pudieron evitar dejarse atrapar por el momento. Admítelo, Carl. Probablemente tú también lo hiciste. Y no se trataba solo de hacer una aparición sorpresa. Cena vino a ganar. Enfrentó a Triple H. Se mantuvo firme como si no hubiera faltado ni un solo día y echó a The Game para sellar su billete a WrestleMania. El hombre no solo regresó, sino que se adueñó de la noche. El regreso de Cena en el Rumble de 2008 fue uno de los momentos más icónicos de la historia. Demostró que, incluso en la era de las filtraciones de Internet y los spoilers, la WWE aún podía sorprender a los aficionados. Fue un momento que nos recordó por qué amamos la lucha libre. ¿Y dónde estabas tú cuando Cena sorprendió al mundo? ¿Saltaste del sofá o te quedaste en silencio? Haznoslo saber en los comentarios, porque este momento merece ser revivido una y otra vez. Pero ese no fue el único regreso épico en el Rumble de 2008. El regreso de Roddy Piper al principio del combate también fue una sorpresa que dejó boquiabiertos a los aficionados. El combate estaba en su apogeo cuando comenzó la cuenta atrás. 3, 2, 1. Y entonces, las gaitas inconfundibles de la música de entrada de Roddy Piper sonaron por todo el Madison Square Garden, mientras el público perdía la cabeza. A sus 53 años y alejado de los rings, nadie esperaba ver a Hot Rod atravesar el telón. Sin embargo, allí estaba, bajando al ring como si no se hubiera perdido nada. Y justo cuando pensabas que el momento no podía ser mejor, Piper se cruzó con Jimmy Superfly Snuka, que había entrado justo antes que él. Para los fans de siempre, era como entrar en una máquina del tiempo. Estos dos miembros del Hall of Fame tenían una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de la WWE y, durante unos gloriosos momentos, la reavivaron en medio del Royal Rumble. El público del Madison Square Garden estalló. La energía era eléctrica, alimentada por la nostalgia y la alegría pura. Roddy Piper estaba en el edificio donde había creado tantos momentos inolvidables a lo largo de su carrera. El Madison Square Garden es el hogar espiritual de la WWE, y ver a Piper de nuevo en acción aquí fue como cerrar el círculo de la historia. Ni siquiera los demás luchadores presentes en el ring podían ocultar su emoción. CM Punk, un conocido admirador de The Hot Rod, sonreía de oreja a oreja, tan cautivado por el momento como los aficionados. Fue una pausa rara y mágica en la acción, en la que todos, luchadores y aficionados, se unieron para celebrar que dos leyendas compartieran el ring una vez más. Sinceramente, si no saltaste del sofá o esbozaste una sonrisa cuando Piper hizo su entrada, eres aficionado a la lucha libre. Momentos como este nos recuerdan por qué nos enamoramos de la WWE, como el siguiente. Y si te dijera que uno de los momentos más impactantes de la historia de la WWE vino de un hombre que ni siquiera se suponía que iba a volver a luchar. Es el Royal Rumble de 2020, y luchadores como AJ Styles y Dolph Ziggler están esperando a que el siguiente hombre entre en el círculo cuadrado. El reloj avanza. 3, 2, 1. Y entonces, todo el mundo escuchó la inconfundible voz femenina preguntando "You think you know me?", seguido por el riff de apertura de Metalingus de Alter Bridge. Durante una fracción de segundo, todo el mundo se quedó paralizado, como si todo el estadio contuviera la respiración. Lo que siguió fue un caos puro y duro. Minute Maid Park explotó. Los aficionados gritaban, saltaban, lloraban, de todo. No solo era ruidoso, era eléctrico. Si tus vecinos no te controlaron esa noche, es seguro que no lo viste en directo. El regreso de Edge no solo fue sorprendente, era impensable. Se trata de un tipo al que le dijeron, nunca volverás a luchar.
Obligado a retirarse en 2011 debido a una lesión en el cuello que puso fin a su carrera, Edge se sometió a una cirugía de triple fusión en el cuello. Nadie había vuelto de eso. Sin embargo, aquí estaba, 9 años después, desafiando todas las probabilidades, demostrando que todos los médicos y escépticos estaban equivocados, y luciendo como si no hubiera perdido un solo paso. Cuando Edge hizo su entrada, podías verlo en su cara, la alegría, la incredulidad, el hambre, todo estaba ahí. Fue un momento compartido entre una leyenda y la gente que creció viéndole antes de que se viera obligado a retirarse por su propia salud y seguridad. Tras realizar su pose característica acompañado de pirotecnia, que nadie más consiguió, por cierto, la superestrella clasificada R se puso manos a la obra. Las lanzas volaban a diestro y siniestro, mientras Edge acribillaba a sus oponentes como si estuviéramos de nuevo en 2010. Incluso se reunió con su antiguo compañero de tag team, Randy Orton, y al más puro estilo Edge, eliminó a The Viper antes de que la víbora le traicionara. Por algo es el mejor oportunista. Con una duración de más de 23 minutos y llegando a la final a 3 con Roman Reigns y Drew McIntyre, Edge demostró que aún lo tenía. La arena temblaba y los fans no podían creer lo que estaban viendo. La gente se llevaba las manos a la cabeza, con la boca abierta. Hombres adultos lloraban. Fue un momento de pura magia, pero Edge no había vuelto solo por una noche. Su regreso fue solo el principio. Lo que siguió fueron rivalidades legendarias con Randy Orton, Roman Reigns y Seth Rollins, desde un combate Last Man Standing en WrestleMania 36 hasta ganar el Royal Rumble de 2021 desde el puesto número 1, Edge escribió un capítulo completamente nuevo en su carrera en el Hall of Fame. Momentos como este son la razón por la que todo el mundo ama el Royal Rumble y seguimos viéndolo, año tras año, esperando que ocurra algo mágico. ¿Dónde estabas tú cuando Edge hizo su milagroso regreso? Cuéntanoslo en los comentarios. Imagínate esto. Es el Royal Rumble de 2011. CM Punk y el New Nexus dominan el combate y esperan la siguiente entrada. El reloj de la cuenta atrás llegó a 0. Sonó el timbre. Y entonces, "Can you dig it, Suka?" El público estalló. Los aficionados se pusieron en pie de un salto cuando sonó el icónico tema musical de Booker T, dándose cuenta de que estaban presenciando algo especial. Habían pasado más de 4 años desde la última vez que Booker se subió a un ring de la WWE, y en ese momento parecía como si nunca se hubiera ido. La reacción en el estadio fue increíble. La gente gritaba, animaba e incluso bailaba en los pasillos. Y el equipo de comentaristas estaban tan encendidos como los aficionados. Matt Striker lo resumió perfectamente con su ya legendaria frase: "Estoy marcando, hermano". Esa frase captó la energía de todos los aficionados presentes en el edificio y de todos los que estaban viendo el combate desde casa. Y no nos olvidemos de CM Punk, que fue el líder del nuevo nexo durante este Rumble. Cuando sonó la música de Booker T, Punk supo interpretar el momento a la perfección. Su mirada de incredulidad y su sutil lenguaje corporal en el centro del ring lo dejaron claro. No se trataba de un participante más, era Booker T. La reacción de Punk elevó el momento, añadiendo ese toque extra de dramatismo que solo alguien como Punk podía ofrecer. Era como si supiera que estaba en presencia de la realeza, y su narración en el ring ayudó a que el momento se sintiera aún más grande. Booker T no era una estrella cualquiera. Ha sido 5 veces campeón de la WCW, una leyenda del tag team y uno de los artistas más carismáticos de la historia de la lucha libre. Verle de nuevo en un ring de la WWE fue como reencontrarse con un viejo amigo que sabe cómo tirar la casa por la ventana. Y vaya si lo hizo. Tan pronto como Booker subió al ring, realizó sus movimientos característicos, rematando todo con un spinaroonie que provocó el frenesí del público. Aunque su participación en el combate fue breve, su presencia fue inolvidable. Pero el regreso de Booker no fue solo por nostalgia, fue el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera en la WWE. Poco después del Rumble, se unió al equipo de comentaristas, donde su personalidad única iluminaba la mesa de anuncios cada semana. A día de hoy, este hombre sigue pronunciando frases icónicas y mostrando un entusiasmo desbordante. Y su tiempo como entrenador en WWE, Tough Enough, oro puro. Booker demostró que no era solo un luchador, era un mentor,
un artista y un icono de la WWE. El regreso de Booker T al Royal Rumble fue más que un momento para sentirse bien, fue un recordatorio de por qué es uno de los grandes de la lucha libre de todos los tiempos. Ya fuera dominando en el ring o aportando su encanto característico a la mesa de anuncios, Booker demostró que podía hacerlo todo. Pero ese no fue el único regreso memorable de una leyenda del wrestling que vimos esa noche. El sorprendente regreso de Kevin Nash como Diesel en el Royal Rumble de 2011 fue otro de esos momentos que nos dejan boquiabiertos y nos recuerdan por qué amamos la lucha libre. Nash, que entró en el número 32 del primer Royal Rumble de 40 hombres de la historia, no solo trajo nostalgia, sino que la encarnó, volviendo a su icónico personaje de Diesel por primera vez en más de una década. En 2011, la mayoría de los aficionados ya asociaban a Kevin Nash con su nombre real y su legendaria carrera en la NWO. El personaje de Diesel, eso fue firmemente parte de la era de la nueva generación de la WWE de mediados de los 90, un capítulo que los fans pensaban que estaba cerrado para siempre. Nash no se había puesto el traje de Diesel desde que abandonó la WWE en 1996, así que cuando sonó el timbre y empezó a sonar el tema clásico de Diesel, parecía que una máquina del tiempo acababa de aterrizar en el estadio. El público estalló. Los aficionados estaban en pie, gritando y vitoreando como si acabaran de ver a un amigo de la infancia. Diesel subió al escenario con todo su carácter. Pelo negro azabache, guantes negros y su inconfundible pavoneo. Fue surrealista. Para los aficionados que crecieron viéndole dominar como campeón de la WWE en los 90, fue como retroceder en el tiempo. Incluso los aficionados que no vieron a Diesel en sus mejores tiempos pudieron sentir la magnitud del momento. Y luego estaba el equipo de comentaristas. Michael Cole, Jerry the King, Lawler y Matt Striker llevaron la emoción a otro nivel. Striker se robó el espectáculo con su reacción exagerada, gritando: ¡Es Diesel! ¡Dios mío! ¡Es Diesel! Su voz se quebró por la emoción genuina, reflejando a la perfección lo que sentían todos los aficionados en el estadio. Lawler se unió a ellos, maravillándose de lo surrealista que era ver a Diesel de vuelta, mientras Cole trataba de llenar los vacíos históricos para los nuevos aficionados. Su entusiasmo alimentó el momento, haciéndolo aún antes en aquellos tiempos. Por supuesto, su tiempo en el combate fue corto y no acumuló un montón de eliminaciones, pero eso no importaba. No se trataba de estadísticas ni de victorias, sino de espectáculo, y Diesel lo consiguió. Dato curioso: Kevin Nash había anunciado su retirada en varias entrevistas por aquel entonces, así que los aficionados no esperaban volver a verle en un ring de la WWE, y mucho menos como Diesel. Ese factor sorpresa hizo que el momento fuera aún más dulce. Este regreso también ayudó a reavivar la relación de Nash con la WWE. No mucho después del Rumble, hizo apariciones esporádicas, incluyendo un memorable feudo con CM Punk más tarde en 2011. Finalmente, fue incluido en el Hall of Fame de la WWE como Diesel en 2015. Pero no solo los hombres han hecho apariciones impactantes en el Royal Rumble a lo largo de los años. En enero de 2022, Mickie James sorprendió al universo de la WWE con uno de los regresos más sorprendentes e históricos de la historia del Royal Rumble. Al entrar en el Royal Rumble femenino en el puesto 20, no bajó por la rampa como cualquier otro participante. No, Mickie llegó con el cinturón del campeonato de knockouts de Impact al hombro y su tema de entrada, Hardcore Country, sonando por todo el estadio. Hablando de hacer una declaración, no se trataba de un regreso más, sino de un gran acontecimiento. Mickie James se convirtió en la primera luchadora en aparecer en un evento de la WWE con un campeonato de Impact Wrestling, una de las promociones rivales de la WWE. El hecho de que la WWE la dejara salir con ese título e incluso lo reconociera en directo, fue un momento alucinante para los aficionados. Tradicionalmente, la WWE ha sido una fortaleza que rara vez reconocía la existencia de otras empresas de lucha libre, y mucho menos presentaba a sus campeones. Ver la entrada de Mickie con ese cinturón fue como ver abrirse de par en par una puerta prohibida. Pero no olvidemos lo más importante: Mickie James había sido despedida de la WWE menos de un año antes, en abril de 2021,
y su salida no fue precisamente tranquila. ¿Recuerdas el infame incidente de la bolsa de basura? Después de su liberación, WWE envió a Mickie sus pertenencias en una bolsa de basura, provocando la indignación de los fans, luchadores e incluso la propia Stephanie McMahon. La reacción del público fue tan fuerte que WWE emitió una disculpa y despidió al empleado responsable. Por eso, cuando Mickie regresó a la WWE en sus propios términos, como actual campeona de otra promoción, fue como si reescribiera el guión. La reacción del público fue una mezcla de sorpresa, emoción y respeto. Los aficionados estaban entusiasmados no solo por su regreso, sino por lo que representaba. Mickie no regresó solo por nostalgia. Su entrada fue una declaración, un momento innovador que rompió la vieja norma de la WWE de no hablar de otras promociones. Verla entrar con el título de Impact Knockouts no solo fue genial, fue histórico. El regreso de Mickie supuso un punto de inflexión en el mundo de la lucha libre. Demostró que la WWE, conocida desde hace tiempo por su reticencia a reconocer a los competidores, podría estar abierta a la colaboración. Este fue el comienzo de una asociación oficial entre WWE e Impact Wrestling y abrió la puerta a futuras posibilidades. Hablando de abrir puertas, ¿qué ocurre cuando una de las atletas más dominantes de la historia del deporte entra en el universo WWE? El debut de Ronda Rousey en el Royal Rumble 2018 respondió a esa pregunta e hizo historia en la lucha libre en el proceso. El combate femenino de Royal Rumble acababa de terminar y los fans pensaban que la noche no podía ser más grande. Asuka había conseguido una victoria histórica y el Wells Fargo Center de Filadelfia ya vibraba. Pero entonces, las luces se apagaron. Bad Reputation de Joan Jett sonó por los altavoces y, en ese instante, todo el público perdió la cabeza. Ronda Rousey, la Ronda Rousey, estaba aquí. Ahora bien, no olvidemos lo importante que era Rousey, incluso antes de subirse a un ring de la WWE. No se trataba de otro cruce de celebridades. Ronda ha cambiado las reglas del juego en dos deportes. Comenzó como un prodigio del judo olímpico, ganando una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, la primera de una mujer estadounidense en este deporte. Tras retirarse del judo a los 21 años, irrumpió en las MMA y puso el mundo patas arriba. Ronda no solo dominó las artes marciales mixtas, sino que las redefinió. Como primera campeona del peso gallo femenino de la UFC, arrasó, defendió su título 6 veces y acabó con la mayoría de sus rivales en menos de un minuto. Su armbar se hizo legendario, hasta el punto de que luchadoras de todo el mundo se entrenaban específicamente para evitarlo. No era solo una atleta, era un fenómeno. Se convirtió en una de las mayores atracciones de pago por visión de la historia de la UFC y contribuyó a que las MMA femeninas se convirtieran en el centro de atención. El propio Dana White atribuyó a Ronda el mérito de convertir los combates femeninos en un elemento básico de la UFC. Así que cuando apareció en el Rumble, no se trataba solo del debut de una luchadora, sino de una superestrella mundial que entraba en un mundo completamente nuevo. Su entrada fue icónica. Con una chaqueta de cuero que le regaló el hijo de Roddy Piper y una camiseta de Hot Rod, Rousey rindió homenaje al miembro del Hall of Fame de la WWE, de una forma que tocó la fibra sensible de los aficionados de todo el mundo. Ese pequeño pero poderoso detalle no era solo un guiño a su apodo, Rowdy, sino una conexión con la historia de la lucha libre que hizo que el momento fuera aún más especial. El Wells Fargo Center estaba a rebosar y los aficionados saltaban de alegría. La energía era contagiosa. Fue un momento único en la vida. El debut de Ronda fue toda una declaración. Tras una carrera legendaria en la UFC y una medalla olímpica en judo, trajo consigo un nivel de atención general que elevó la lucha libre femenina en su conjunto. Durante años, Rousey había sido una pionera en los deportes de combate y ahora estaba lista para reescribir el guión en la WWE. Y esto era solo el principio. El silencioso pero poderoso señalamiento de Ronda al combate por equipos mixtos en WrestleMania 34, con Kurt Angle contra Stephanie McMahon y Triple H, marcó la pauta de su carrera en la WWE. Los feudos de alto perfil con Becky Lynch, Charlotte Flair y ser parte del primer evento principal femenino en WrestleMania
solo cimentaron aún más su legado. El debut de Rousey en el Rumble 2018 fue innovador y trajo un nivel de emoción sin precedentes, respeto por la historia de la lucha libre y una clara señal de que la lucha libre femenina estaba rompiendo barreras como nunca antes. Rousey no solo se unió a WWE, se convirtió en parte de su historia. ¿Cuál de estos momentos del Royal Rumble te sorprendió más cuando sucedió? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.